Muy bien, hoy vamos a hablar sobre abejas, específicamente de la colmena y los implementos apícolas que necesitamos para poder desarrollar la actividad. Por favor, colegas, me gustaría que participen, no sea un monólogo donde yo solamente hable, ¿ok? Bueno, en esta aproximación al mundo de las abejas, nosotros tenemos que entender que nuestro interés en estas especies tiene una base netamente económica, es decir, la necesidad de poder generar una actividad económica explotando de forma sostenible estas especies. Básicamente, ese es nuestro razonamiento desde el punto de vista zootécnico. En el entendido que son animales imprescindibles para el mantenimiento o el equilibrio de los ecosistemas en donde habitan, por lo que la pasada clase habíamos charlado de forma superficial, pero a fin de cuentas son un elemento generador de economía, de generador de bienestar para las personas o para las personas que se dedican a producir algunos elementos de estos insectos y son elementos ecológicos importantes en los ecosistemas. Debemos manifestar que su diminuto tamaño, su número muchas veces incontables, su compleja organización social y comunicación, su eventual agresividad, su reproducción, básicamente son elementos que se generan hitos que el productor apícola tiene que conocer o por lo menos le deben despertar curiosidad. Partamos desde este principio, es decir, a diferencia de las quizás otras especies zootécnicas producidas, la abeja siempre está dispuesta a irse de la cautividad, es decir, si ustedes quieren, el ser humano o el apicultor le genera condiciones de hábitat, de mantenimiento, pero son muy puntuales. Ellas por naturaleza están siempre en la búsqueda de nuevos horizontes, están siempre intentando irse, es decir, no tienen una dependencia lineal del ser humano. Si uno descuida a las abejas o no les hace los tratos adecuados o en su momento, probablemente van a enjambrar y se van a ir. Es decir, son de cierta forma especies nómadas y que uno tiene que darle las condiciones básicas de control y mantenimiento para poder controlarlo. Pero son especies por naturaleza viajeras, siempre están intentando irse. ¿Ven esta fotografía? ¿Se acuerdan la definición que hicimos la pasada clase cuando tocamos el tema apícola? Esto es un enjambre. Habíamos establecido que es un cúmulo de abejas que tienen una tendencia a estar transportándose o estar migrando. Bueno, enseguida más vamos a ampliar ese concepto. Partiendo de los principios que tocamos la pasada clase, habíamos establecido que una colonia es el conjunto de individuos que tienen una organización y una función definida, es decir, tienen una estructura organizacional en donde establecen la función de cada uno y que es vital para que sobreviva el conjunto. Eso lo habíamos establecido como una colonia. Una colmena ya es el soporte material, es decir, el habitáculo artificial, en este caso artificial, en donde el hombre le da las condiciones y la puede contener de cierta forma. Como ustedes ven en esa fotografía, una colmena tradicional y una nuclear, es decir, una colmena en su mínima expresión que alberga ya una colonia, ¿ok? Donde están toda su estructura funcional, tienen su jerarquía, su forma de comunicarse, tiene la función definida de cada una de estas abejas, que es lo que vamos a tocar. Es decir, nosotros nos vamos a enfocar esta clase en la dinámica biológica que sucede en este habitáculo, ¿ok? Si nosotros decimos que las abejas son insectos sociales, entonces de cierta forma estamos manifestando que tienen una organización. Es decir, viven en colonias gigantescas con números muy grandes. Establecen enjambres para moverse y también establecen jerarquía. ¿A qué me refiero con cómo están organizadas? Dentro de una colmena nosotros vamos a encontrar estos tres tipos de abejas. Las abejas reinas, los zánganos y las abejas obreras.
¿Denotan alguna diferencia morfológica o simple vista? Por supuesto que sí. La abeja reina, bueno, esta ya es una organización jerárquica, una forma de comunicación. La colmena, la abeja más importante es la abeja reina, en donde todas están de cierta forma pendientes al cuidado de esta y el mantenimiento de esta abeja reina. Y obviamente que esta abeja reina tiene que estar en una constante comunicación química con el resto de sus eh, abejas de la misma colmena en realidad. A ver, si yo les establezco, ¿cuál creen que es la principal función de la abeja reina? Es poner los huevos. Procrear. Procrear, poner los huevos, es decir, está relacionado netamente con la parte reproductiva. Pongámosle, si no existiese una abeja reina en una colmena, ¿qué sucedería? No nos olvidemos que son insectos y que tienen una vida de cierta forma fugaz. Viven de días a unos cuantos meses, es decir, van a cumplir su ciclo biológico, pero si no existe una forma de perpetuar la especie, en poco tiempo pues ya no va a haber un reemplazo. ¿Se dan cuenta? Su principal función de esta abeja es esa, la reproductiva, tener hijos para la colonia. Si se dan cuenta, la cantidad de abejas que viven en una colonia es gigantesca. 80.000, 100.000 abejas y es ahí donde está la fuerza de esta especie. Es decir, para producir algún producto de la colmena, sea miel o sea cualquier subproducto de esto, una abeja por sí sola es muy poco lo que puede hacer. La capacidad productiva que tiene una abeja simple es muy poca, es muy baja. La gran fortaleza que tienen es esas cantidades, los números incalculables. Y es por eso que son insectos tan atractivos para producir miel y que son aprovechados y que son susceptibles a ser aprovechados. Ok, desde ese punto de vista que la abeja reina tiene una función netamente reproductiva, es decir, es la mamá que pone los huevos, las larvas, que van a constituir nuevas abejas, ya sean zánganos o ya sean abejas obreras. ¿Qué diferencia hay entre esta abeja reina y una abeja obrera, como la que pueden ver acá? En que esta abeja obrera no es viable reproductivamente, es decir, no se reproduce, solo lo hace la abeja reina. Que esta abeja reina también nace de una celdilla especial, una realera se llama, que sigue siendo una celdilla de tamaño mucho más grande, en donde esta abeja reina, en sus primeras etapas de vida, y bueno, y por el resto de su vida, recibe un alimento especial. Ese alimento especial se lo conoce como jalea real, que ciertas abejas en determinada época de su vida producen este elemento, esta jalea real, y que sirve como alimento para esa abeja reina. Y solamente se va a alimentar con ese tipo de alimento. Eso es lo que le hace fértil. Eso es lo que le da la capacidad de poder reproducirse. Establecemos que las colonias o las colmenas en este caso solamente tienen una reina por colonia. No pueden haber dos reinas, no pueden haber tres reinas o no pueden haber más reinas. De forma natural, en el supuesto caso que algo pase con la reina y haya muerto, esa colonia tiene huevos nuevos o larvas. Entonces estas abejas obreras van a entender que no tienen reina y que tienen que reemplazarla. Entonces van a empezar a criar desde esos huevitos, de esas larvas, a nuevas reinas se les va a dar de comer. Obviamente que el habitáculo, la celdilla donde está, van a ser de mayor tamaño, la van a construir de forma distinta. Y va a eclosionar una nueva reina o quizás varias reinas en una colmena. Pero en este caso la reina que nazca primero tiene o va a hacer lo que naturalmente tiene que hacerlo. No pueden haber más reinas en una colmena, así que va a matar al resto de sus hermanas. Y va a permanecer la que haya nacido antes o la que sea más fuerte. Es verdad, doctor, que si la abeja reina se va de la colmena,
todas las abejas se salen, se fugan. En este caso, lo vamos a tocar un poquito más adelante, pero podemos avanzar un poquito. Las abejas tienen formas de comunicarse entre ellas y principalmente media la parte bioquímica, la ferormona, es decir, son estímulos químicos que esta abeja reina manda al resto de las abejas y que las mantiene juntas, les indica qué hacer, cómo hacer, dónde moverse. Si de repente la abeja reina entiende que ya es una colmena muy vieja, que ya es una colmena en que no les puede servir, y ahí es donde pasa lo primero que les dije, es decir, que son especies que siempre están dispuestas a irse, a moverse, a cambiarse. Ellas entienden que ya no es suficiente el espacio y tienen que irse. Esta abeja reina, si se sale de la colmena, se va a llevar a gran parte, o se va con gran parte de la colmena a fundar otra. Se va a ir a buscar otra casa, otro habitáculo. Va a migrar. Se va a llevar a parte de la colmena. Podría irse toda la colmena si es que pasara algo. Se puede ir toda la colonia ahí, o dejar dejar la mitad de la colonia o un pedazo de la colonia todavía se queda. Esta abeja reina se va con cierto número, pero quedan más. Es decir, esta abeja va a poner huevitos. Siempre en las colonias hay huevos, hay larvas y hay abejas adultas. Cuando esta abeja reina falte, se haya muerto o simplemente se haya ido, abejas que quedaron van a criar una nueva reina. Esa es la forma en que se reproducen las colmenas. ¿Me dejo entender? Por eso que cuando uno está capturando, por ejemplo, un enjambre salvaje de un palo, de un árbol, si alguna vez han podido de repente ver o hacerlo, uno rompe el nido, descubre eh, los marcos, descubre bueno, el nido de la abeja. Siempre la abeja reina se vuela cerca, se posa en un árbol, en una rama, en algo cercano, y todas las abejas van a protegerla, y se forma ese enjambre, esa pelota. Entienden que ya ese habitáculo no va a funcionar más, que ya no tienen esa colmena, y seguramente se van a empezar a mover a buscar otro nuevo lugar. Pero eso es a través de una comunicación química, ¿ok? ¿Qué más podemos tocar de la abeja reina? A los pocos días de haber eclosionado, una vez que sea la única reina en esa colmena, esta abeja tiene que salir a procrearse. ¿En qué sentido? Es decir, después de los 5 días de que haya eclosionado, que está en la colmena, esta abeja tiene que ir a buscar material sexual masculino para poder tener hijos fértiles. Sale de la colmena. Generalmente es alrededor de 1 o 2 semanas que hace esos vuelos. Se va de la colmena, vuela y busca zánganos de otras colmenas, en donde en un vuelo, se conoce como vuelo nupcial, se reproduce, se procrea. Hay una especie de singamia en donde este zángano le transfiere material sexual masculino a la abeja reina. Esta abeja reina tiene un sáculo donde guarda el material sexual masculino, y le va a durar para toda la vida. Puede hacerlo con uno o varios zánganos en 2 o 3 vuelos nupciales que hace. Una vez que haya hecho ese vuelo nupcial, vuelve a su colmena y de ahí ya no se mueve más. Ya no tiene la necesidad de volverse a reproducir, de volver a buscar zánganos, no. Ya con ese material sexual le alcanza por el resto de su vida y va a seguir poniendo huevos fértiles, y así va a seguir funcionando. No nos olvidemos que si esta abeja pone huevos fecundados con ese material sexual del zángano y el material sexual de la abeja, esa cruza va a tener como resultado abejas obreras. ¿Ok? Pero si la abeja no quiere poner abejas obreras, solamente va a poner huevos que tengan su material sexual de ella, no del zángano. Esos hijos o esas abejas que salgan de ese material van a ser zánganos. Van a ser, si ustedes quieren, cromosómicamente van a ser abejas que van a tener solamente un cromosoma, que van a tener que van a tener que transferir ese material genético a otras reinas, en todo caso. Van a ser haploides. ¿Ok?
Esa es la diferencia que tiene una abeja reina con un zángano. Ahora ustedes se preguntarán, ¿cuánto vive una abeja? Las abejas normalmente pueden vivir hasta 5 o 6 años, una abeja reina, una abeja reina. Pero normalmente y de forma natural, esas reinas son cambiadas cada 2 o 3 años en apicultura o de forma natural por sus propias abejas obreras. Cuando ya las abejas obreras sienten que es una reina que no está en postura, no pone la cantidad de huevos adecuados, o ya está débil o está vieja, no hay buena comunicación química a través de las hormonas o muy deficiente, estas mismas abejas matan a la abeja reina. Se orfanizan y vuelven a criar nuevamente abejas reinas nuevas. Los zánganos. Charlemos un ratito de estos individuos, son abejas machos. Denotan una diferencia morfológica distinta a las abejas obreras, ¿no? Que esas son en la gran cantidad la mayoría. Si se dan cuenta, los zánganos son mucho más peludos, son de alas más chatas, son mucho más cuadrados, son gordos, no tienen la capacidad de recolectar néctar, sus lenguas es bastante chata, no tienen una funcionalidad. Su única, bueno, es muy discutible lo que hacen o no los zánganos en la colmena. Sin duda, la parte reproductiva y sexual está bien definida, que su función es esa. Después se cree que ayudan en la termorregulación de las colmenas, pero está en bastante discusión, ¿no? Su principal actividad es esa, la reproducción. Y una vez que copula con la abeja reina, pues el zángano muere. Una vida triste, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Entonces ya si un zángano no copula, no muere. No, tiene un término de vida, es decir, si no copula nunca, bueno, va a llegar al fin de su vida normal. Normalmente los zánganos ¿Cinco años? no están presentes en la colmena. Los zánganos, vas a encontrar zánganos cuando la colmena está en su punto ¿cómo te diría? En su punto de trabajo más elevado, es decir, cuando hay mucha oferta floral, cuando hay mucha flor, que normalmente está asociado a las épocas de lluvias en distintos ecosistemas, cuando el medio ambiente está más propenso, tiene más nutrientes, está en mejores condiciones, bueno, hay una disparada en cuanto a cantidad de abejas en una colmena. Y es ahí donde la abeja reina entiende que está en mejores condiciones y que ya se aproxima la época de reproducción y pone unos cuantos zánganos. En una colmena nunca vas a encontrar muchos zánganos, son pocos cientos nada más, unas cuantas decenas o quizás unos 1000 zánganos, pero no va a haber más de esa cantidad, porque en realidad no se necesitan muchos zánganos. Enseguida vamos a explicarle cómo se conforma un nido ya en una colmena, en donde van a entender la distribución de la abeja, de cómo los pone. ¿Qué más podemos? Entonces, Sí, el zángano después que copula simplemente muere en su época. Y si no, por alguna, qué sé yo, alguna circunstancia no ha encontrado una hembra y no ha copulado, pues simplemente se va a morir. Y se va a morir virgen. ya. Ok. Las obreras, en realidad, estas abejas son las verdaderas trabajadoras de la colmena. Si se dan cuenta, la abeja reina pone mucha cantidad de huevos, ese es su fin, hasta 1500 huevos día en la época alta pone, pero esa es su vida, a eso se dedican. En cambio, las abejas obreras son las verdaderas trabajadoras. Ellas son las que limpian la colmena, alimentan a las crías, hacen la cera, cuando tienen cierta cantidad de días, salen fuera de la colmena a recolectar material para hacer su alimento. Es decir, son las que verdaderamente trabajan y mueren trabajando. Trabajan tanto que se atrofian las alas y que ya no pueden volar y mueren. Es por eso que hay una pequeña diferencia. Si se dan cuenta, en las épocas cuando hay mucha flor, dependiendo de qué tipo de monte tengas, por ejemplo, en la zona de Villamonte, cerca a la serranía del Aguarahue,
En la época donde hay mucha oferta de flor de pino, de palo blanco, por ejemplo, son los meses de febrero, marzo. De repente en la llanura chaqueña hay una oferta floral que madura más antes, como el algarrobo, los mistoles, el chañán, no sé. En ese tema lo vamos a tocar en la siguiente unidad, que es la oferta floral, que también es muy importante para entenderlo. Al final de cuentas, en esa época, estas abejitas son sometidas a trabajos permanentes, es decir, hay gran cantidad de flor y ellas están saliendo, trayendo, trayendo, y hay un desgaste físico mucho más grande, es decir, estas abejitas van a vivir menos días, 28, 30 días y van a morir por el desgaste físico que van a tener. Pero en cambio, esa colmena en épocas frías, por ejemplo, en junio, julio, donde no hay una oferta floral, hay bajas temperaturas, esas abejas ya dejan de salir afuera de la colmena y se dedican a hacer otra cosa. O igualmente la abeja reina pone menos huevos porque no hacen falta más abejas para que cumplan esa labor. Y esas abejitas ya no van a vivir, qué sé yo, 30 días, van a vivir más, hasta 140 días, porque no son necesarias tanta actividad. Ah, no, pero el ecosistema cambia y hay una oferta mayor de flores, ¡pum! Esta abejita empieza a poner más crías porque va a necesitar más abejas. Y básicamente ese es el ciclo de vida de la colmena y de la estructura organizacional que tiene dentro de la colmena. Doctor, ahí dice en las obreras vuelan hasta 3 kilómetros. Sí, normalmente, es decir, si en este punto se encuentra la colmena, las abejas no se van a alejar hasta más de 3 kilómetros a la redonda, buscando alimento, buscando agua, buscando flores. Y eso, 3 kilómetros es bastante, de repente no superan el kilómetro o el kilómetro y medio, es decir, las abejas vuelan alrededor o cerca de su colmena para buscar. Es por eso que también tienen esa necesidad de ser especies migratorias. Es decir, se va, ya no hay alimento en donde yo vivo, bueno, posiblemente pueda migrar, va cambiándose de un lugar a otro. En fin, de forma general, esa es la estructura organizacional que funciona dentro de una colmena. Ahora, cuando les decía que estas son las verdaderas trabajadoras, en realidad sí lo son. Si bien esta tiene una función importante de reproducir, de cierta forma es necesario para la reproducción, las obreras son las que verdaderamente trabajan. Y ese trabajo también está organizado y tiene una estructura. Es decir, una vez que eclosiona, por decirle, la abeja reina pone el huevo, se transforma en una larva, se transforma en una pupa y nace la nueva abeja obrera. Esa abeja obrera también tiene definido qué va a hacer en función a su edad. Por decirles, del segundo al día 3 en que nacen, esas abejas tienen la capacidad de limpiar, de limpieza de las colmenas y de cierta forma de termorregular el calor, la humedad, la temperatura dentro de la colmena. Con el transcurrir de los días y esa abejita se hace más vieja, tiene más días, ya comienza a cumplir otra función, ya no limpia, sino se dedica a alimentar. Son abejas nodrizas. Estas abejas nodrizas tienen la capacidad de producir jalea real, tienen glándulas especiales en donde el alimento que ellos consumen pueden eh, eh, elaborar jalea real, que esa jalea real es el primer alimento de las primeras larvas de toda la colmena hasta el día 3 y el alimento permanente de la abeja reina. Es decir, en esa edad estas abejas pueden producir eso y se dedican a alimentar al resto de las abejas. Si ya son, qué sé yo, larvas mayores a 3 días o son pupas, bueno, ya se le alimenta con otra cosa, no les dan jalea real, ¿no? La jalea real es permanente y de por vida es para la abeja reina. Pero cuando transcurren más días, ya esta abejita deja de alimentar en la colmena y se produce o se constituye en una abeja constructora. Es decir, ya puede generar cera. Ya se activan otros órganos en esa abejita en donde ya pueden elaborar cera y se dedican a construir panales. Posterior a eso, es decir, ya dejan de construir panales y han pasado más días de edad esas abejitas
ya pues se vuelven abejas de combate, ya son protectoras. Están apostadas en las entradas de las colmenas y evitan que entren otros insectos o abejas de otra colmena. Ya se vuelven los security de las colmenas. Y bueno, la última etapa de vida que tienen esas abejas dentro de la colmena son abejas pecoriadoras, que quiere decir que son recolectoras. Son abejas que salen fuera de la colmena y van a buscar agua, van a buscar néctar, van a buscar savia o cualquier otro elemento necesario para la vida dentro de esa colonia. ¿Okay? Alrededor de esa cantidad, es decir, del día 21 hasta donde muere, las abejas se vuelven recolectoras, son abejas pecoriadoras. De cierta forma y de forma muy condensa, esta es la estructura organizacional de trabajo que tienen ya, que está en función a las diferentes edades que van a tener esas abejas dentro de la colonia. ¿Ok? Aquí pueden observar un esquema que establece, de cierta forma, las características de tamaño y forma de cada una. Una abeja reina, un zángano y una abeja obrera, y la diferencia que existe en las cantidades. Si se dan cuenta, el músculo vivo de las colmenas son las abejas obreras. ¿Ok? Este es un esquema que ustedes ya los conocen, se los mostré en la pasada clase, en donde establecen los ciclos de eclosión de las abejas reinas, de las obreras y de los zánganos. Si se dan cuenta, los zánganos son los que tardan más en eclosionar, tardan más días, alrededor de 24 días, desde la puesta del huevo hasta su salida. Las que tardan menos días son las abejas reinas, es decir, en menos de 16 días ya voy a tener una abeja reina recién nacida a partir de un huevo, ¿no? ¿Alguna pregunta por acá, jóvenes, antes de pasar? Ok. Ahora, esto es importante, si tienen una estructura social muy compleja, las abejas, tiene que haber una forma de comunicarse, y ya lo habíamos tocado de ciertas formas. Las abejas tienen distintas formas de comunicarse entre ellas. Partimos de de la más principal que tiene que ver con los mensajeros químicos, la feromona, que la principal abeja productora de feromonas dentro de una colmena son las abejas reinas. Es la forma en que ellas se comunican directas con sus súbditos y con todos los demás integrantes de la colmena. Las mantiene juntas, las mantiene unidas, las mantiene disciplinadas y las mantiene trabajando. Cuando tengan la oportunidad de estar en un apiario y abrir una colmena, van a encontrar este tipo de abejas, que son las abejas protectoras, las abejas de seguridad. Si se dan cuenta, cuando están siendo molestadas, tienen a tener esta posición, en donde uno muchas veces las toca y bueno, por naturaleza son picados. Y esa picadura genera un olor especial. ¿Alguna vez han trabajado con abejas? ¿Alguien? No. Yo Cuando, vi una persona que al manotear una abeja y creo que soltó una toxina donde se vinieron a llenar bastante. sí, Y fue más que una toxina, una toxina es otra cosa. En realidad es una Es feromona. un olor. Tiene un olor particular que el ser humano lo puede percibir, lo capta. Incluso cuando te pica una abeja accidentalmente, vos encontrás un olor y es un olorcito peculiar y especial, que ese olor es el que le alerta al resto de las abejas en que están siendo atacadas y que tienen que defenderse. Y al final de cuentas, esa es la forma más común y principal en cómo se comunican las abejas, a través de elementos químicos. No solamente para defenderse, hay feromonas para moverse, para ir allá, para hacer un montón de actividades, ¿ok? Esa es una forma, y quizás la principal en cómo se comunican las abejas, pero también existen otras formas, si se dan cuenta. Aquí fíjense, está la abeja reina y tiene el resto de las abejas obreras asistiéndola.
comunicándolas. Y esa comunicación se genera con feromonas. Así maneja la abeja reina al resto de las abejas. Otra forma de que las abejas se comunican, ya no con la abeja reina, sino entre abeja obrera y abeja obrera, es a través de la danza de las abejas. No sé si han escuchado ese término. Principalmente las pecoreadoras, una vez que han localizado una flor o un lugar donde hay agua o alimento, vuelven a la colmena y hacen una especie de ritual de movimientos y zumbidos especiales, que esa es una forma de señalar a qué dirección y a qué distancia se encuentra el alimento, y donde las abejas puedan nuevamente ir en busca de ese alimento. Esa es una forma peculiar que se conoce de comunicación de las abejas. Y seguramente hay otras formas de comunicarse que no conocemos todavía y que son dentro de lo que está por investigarse en este mundo tan gigantesco que es el mundo de las abejas, ¿ok? Si bien somos estudiantes o personas que de cierta forma nos formamos en este hábitat, pero el conocimiento humano, la ciencia humana todavía no conoce todos los fenómenos que suceden en el mundo animal. Hay muchas cosas que desconocemos cómo funcionan. La ciencia no ha podido dilucidarlo todavía. Bueno, estas son las principales formas en que las abejas se comunican entre ellas. Y al ser una organización tan grande en cuanto a individuos y tener una jerarquía tan compleja, esto es fundamental. La forma de comunicarse entre ellas tiene que ser muy rica, muy diversa, para poder tener esa estructura y ese nivel de organización que tienen las colmenas. Ahora, en alguna clase algún chico me decía cómo se hacía la miel. Pues bueno, básicamente este es el ciclo de elaboración de miel. No en el hecho de que las abejas no produzcan algún subproducto o algún otro elemento importante, no, sino que la miel, desde el punto de vista económico, para nosotros es el elemento de aprovechamiento más importante que tienen las abejas, y para las abejas pues es un medio de sustento, es su alimento principal. Por eso vamos a hacer un pequeño énfasis en este elemento. Ok. Debemos de establecer que para que haya miel se necesita una gran cantidad de abejas y que cada abeja cumpla su rol, es decir, haga su trabajo, cada uno de ellos. ¿Cómo podemos decir que comienza este ciclo de elaboración de miel? Podemos establecerlo que comienza con las abejas pecoreadoras, las abejas transportadoras, las abejas recolectoras, las que salen fuera de la colmena a buscar alimento. ¿Y a qué me refiero con alimento? ¿Qué es lo que principalmente buscan las abejas? Desde el punto de vista nutricional, obviamente, para ellas, ¿no? El polen. El polen. ¿Y el polen dónde lo vamos a encontrar? Gameto La sexual de la flor. planta, en las flores, en la parte masculina de las flores. Ese es su principal elemento. Seguramente esa abeja va a buscar agua, va a buscar néctar o va a buscar otro elemento fundamental. Si bien el polen es el elemento masculino necesario que las abejas trasladan ese polen a la colmena, no diríamos que es el elemento principal para la elaboración de miel. Aparte de esa flor del polen que vamos a encontrar, ¿qué más vamos a encontrar en esa flor? Un elemento, un azúcar, un atractivo, que ¿El es el néctar? néctar. Perfecto, es el néctar lo que van a buscar las abejas, aparte de recolectar el polen, aparte de recolectar ciertas sabias de ciertos árboles, lo que las abejas buscan es el néctar. El néctar de las flores es el elemento básico para la elaboración de miel, que estas abejas transportadoras, si se dan cuenta, van y recolectan el néctar de las flores. En esas flores van a recolectar el polen en sus extremidades. Van a poder, tienen unos pelos especiales que les permitan adherirse al polen y lo trasladan a la colmena. Pero el polen lo trasladan, mejor dicho, el néctar lo trasladan en sus estómagos, es decir, lo succionan de las plantas y lo llevan en su abdomen, lo llevan en su estómago.
Estas abejitas recolectoras lo mueven hasta la colmena. Una vez en la colmena, esta abejita recolectora va a pasar ese néctar, lo va a regurgitar, es decir, lo va a sacar de su estómago y se los va a pasar a otras abejas conocidas como masticadoras. Esas abejitas van a nuevamente consumir ese néctar y lo van a masticar. En esa masticación van a intervenir elementos químicos conocidos como enzimas, es decir, ya son enzimas que van a actuar desdoblando ese néctar. Lo van a cambiar químicamente, le van a cambiar la estructura químicamente. Esas abejitas masticadoras son las que ya una vez que hayan hecho ese proceso de néctar, lo van a ir a depositar a panales nuevos, en celdas nuevas. Si se dan cuenta, aquí las abejitas ya están poniendo esa aguamiel. Sigue siendo ya ese néctar modificado, tratado, pero todavía tiene niveles de humedad muy altos. Es decir, se lo conoce como aguamiel. Una vez que este aguamiel tenga cierta cantidad de humedad, que no tenga humedad excesiva, recién las abejitas van a cerrar esta celilla y se lo va a poder establecer como miel. Antes sigue siendo una miel, sí, de cierta forma un aguamiel sigue siendo una miel, pero sí, es muy nuevita, es una miel inmadura, vamos a decirlo así. Una vez que está madura, sucede esto. Si se dan cuenta, hay mieles de diferente tonalidad. Tiene que ver de dónde ha sacado, de qué tipo de flores han sacado el néctar, pero también el grado de madurez que tiene. Una vez que esa miel está madura, recién la abeja la sella y ya es miel. Es una forma de reserva nutricional para las abejas, es el alimento del resto de las abejas, ¿ok? Y ahí ya sucede, si se dan cuenta, existe una función para este tipo de abejas, que son las recolectoras, otra actividad tienen las masticadoras, otra las selladoras y la que al final de cuentas operculan esa celdilla. Doctor, ¿el sellado se hace después del depósito o en el momento que hacen el depósito, no? No, estas abejas depositan el aguamiel, que es una miel todavía con humedad muy elevada, y va a permanecer días así, sin sellar. En esa posición, en ese lugar va a ir perdiendo humedad de poco a poco esta miel. Va a ir perdiendo humedad hasta que llega a cierto nivel de humedad en que la abeja entiende que ya es una miel madura y tiene que cerrarla. Recién la opercula. No es que la pone hoy día y la va a cerrar hoy día, no. Eso lo hace porque al final de cuentas mieles con un nivel de humedad va a ser propenso a que críen hongos, bacterias y no sea un elemento funcional. Si no mal recuerdan la primera clase, la miel tiene la capacidad de durar para siempre. Es un alimento que dura para siempre. Si se lo conserva, se lo mantiene en condiciones adecuadas, prácticamente duran toda la vida. No se van a En echar a sí, perder. entonces, Sí, te escucho. entonces esto no tiene días exactos, ¿no? Tiene un ciclo especial. Mucho depende de la temperatura medioambiental. Días más calientes tienen la capacidad de poder evaporar humedad más rápido. Me dejo entender, los niveles de humedad en el ambiente también interfieren. No es lo mismo producir miel, qué sé yo, en el trópico que en una zona subtropical, donde quizás los niveles de humedad son mucho más bajos. Eso está relacionado a las condiciones ambientales que da, pero al final de cuentas la miel no permanece 8 o 9 días en lo normal, por lo menos en la región de Chaco funciona así. 8 o 9 días que tarda en eliminar el exceso de humedad que tiene y las vuelven a llenar. Por ejemplo, cuando yo voy a cosechar, bueno, ya están llenas, entiendo que es época de cosechar, yo vuelvo a cosechar. Es decir, hoy cosecho y en una semana, semana y media, yo voy a volver a cosechar porque ya han trabajado, ya han vuelto a llenar esas celdillas, ya han vuelto a percular. Más o menos ese es el lapso en que el aguamiel tarda en perder la humedad y que pase a ser cerrada.
pero sí está sujeta a las condiciones ambientales. Y de repente en algunas zonas tarda un poco más, tarda un poco menos, está relacionado a la temperatura ambiental y a los niveles de humedad medioambientales que tengan, ¿no? Ahora, si alguna diferencia entre un tipo de, de néctar de una planta específica con otra, bueno, ahí podríamos hacer un análisis que, entiendo yo, podría haber alguna diferencia, ¿no? De repente un tipo de néctar tiene una estructura un poco más compleja que otro. Pero lo normal está en eso, en ese rango de días, ¿no? Ah, bueno, está bien, doctor. Y bueno, bueno, con esto dejamos de cierta forma clara el proceso de elaboración de miel, ¿ok? Desde el néctar de las plantas hasta la miel que el apicultor ya cosecha. Si se dan cuenta, intervienen un montón de abejitas en ese proceso, en cantidad y en etapas de trabajo. Ahora yo les pregunto con esta diapositiva, ¿qué comen las abejas entonces? ¿Cuál creen que es Usted dijo que su principal su nutriente? alimento es la miel. Y sí, su principal comida de las abejitas son las mieles, la miel. Es decir, ellos consiguen los insumos para elaborar la elaboración de miel. Al final de cuentas, la miel es una forma en que las abejitas aseguran su alimentación para una época en donde no va a haber flor, no va a haber proveedores de esos insumos. Es por eso que ellos almacenan más de lo que necesitan para asegurar su supervivencia. Y esos excedentes son los que el apicultor, pues bueno, aprovecha en ese caso. Si les das las condiciones, las abejitas van a copiar mucha más miel de la que van a necesitar. Mucha más miel, y esos son los excedentes que generan bienestar para el apicultor, porque pues, es su forma de negocio y es su forma de sobrevivir, ¿ok? Su principal alimento de las abejas es la miel. Partamos de eso, ¿ok? Aquí pueden observar, esos son los excedentes de comida de las abejitas. Una vez que se ha procesado la miel, se ha sacado el panal, se la ha cosechado y bueno, se la hace madurar un par de días la miel y bueno, se la distribuye y se la comercializa, ¿ok? Ahora, yo como apicultor, ¿qué necesito para trabajar con las abejitas? Hemos de cierta forma visto la dinámica que sucede en la colmena, pero yo como apicultor, ¿qué voy a necesitar? No nos olvidemos que son animales que se defienden, no son inofensivos y están al azar, ellas son especies de cierta forma todavía salvajes, donde el ser humano simplemente le da las condiciones de habitáculo y las mantiene de cierta forma controladas a través de un proceso de manejo. Pero las abejitas están aquí y prácticamente son independientes, ellas solas buscan su alimento, ellas solas hacen todos sus fenómenos vitales y bueno, y cuando hay algún cambio o se enojan o no se le hace manejo o qué sé yo, tienen reinas muy viejas o no tienen reinas, se van y se buscan a otro lado. Es ahí que la intervención humana para de cierta forma controlarlas y regularlas, y eso se hace a través de un manejo de apiario. Este es un apiario que está cerca de la ciudad de Villamontes, en donde ustedes pueden observar las diferentes colmenas que tenemos acá. Al final de cuentas, este apiario, ¿cómo lo podemos definir? Como un lugar específico que el ser humano designa para la instalación de las colmenas, en donde tienen que tener ciertas condiciones y ciertas cualidades. La primera de ellas es que no debe estar cerca de la vivienda. Por experiencia le digo que no es bueno. Al final de cuentas, este apiario es uno donde va a venir a trabajar y si no vas a trabajar en uno, si de repente vas a trabajar en todo el apiario, se genera una convulsión muy grande y que pueden llegar a ser agresivas las abejas. Es decir, en lo posible no cerca de las viviendas porque al final de cuentas puede generar algún accidente o algún hecho que no debería ser. En lo posible tiene que estar delimitado, es decir, tiene que haber un cerramiento perimetral que de cierta forma restrinja el acceso de otros animales, por ejemplo, de bovinos, de vacas. Las vacas por naturaleza son curiosas, se acercan a las colmenas y
obviamente van a sufrir picadas, pero pueden moverlas o pueden tumbarlas en cierta forma. En lo posible tiene que tener un área perimetral definida. La posición de las colmenas también es importante. Normalmente, en lo particular, yo las posiciono mirando al naciente, es decir, que la luz, las primeras luces del día Al este. esté de forma directa a la piquera. Con eso ganás más horas luz, es decir, ganás cierto tiempo más para que trabajen las abejas. Pueden llegar a trabajar más tiempo en el día. Obviamente, si estás en esta parte del globo terráqueo, el sol nace por el este, ¿no? No hay un diámetro, ¿no? Para poner de cada caja o distancia, ¿no? En realidad eso es muy diverso. Conozco a apicultores que ponen abejas, ponen colmenas una al lado de otra. No nos olvidemos que dentro de esta colmena hay una organización, es decir, se reconocen las abejas. Una abeja de aquí que quiere entrar aquí no la van a permitir porque la reconocen y la expulsan o la matan. Normalmente no entran, pero hay apicultores que ponen una caja al lado de otra, por decirlo así, una colmena al lado de otra. Hay otros que tienen cierta separación. Por ejemplo, aquí en mis colmenas yo las pongo separadas, tienen más de 1,5 metros entre colmena y colmena. Yo hago eso porque para mí es mucho más fácil trabajar alrededor de la caja y no tener el estorbo. Es decir, abrís esta colmena y vas a tener una población muy grande de abejas dándote vueltas, picándote, buscando la forma de cómo picarte, y se te complica tener una y otra y otra y otra colmena y se hace una cantidad muy grande de abejas. En lo particular, yo la separo entre 1,5 metros y 2 metros entre colmena y colmena porque me permite trabajar así mejor. Ahora, la densidad de colmenas, al final de cuentas, todas estas colmenas tienen abejas y van a ir a buscar alrededor de ese apiario el sustento. Yo no puedo cargar muchas colmenas en un área en donde no hay mucha oferta floral. Eso tengo que entenderlo, es decir, prefiero tener dos apiarios con 10 o un apiario con 20, no sé. Eso está sujeto a una evaluación técnica y a criterios de oferta, vamos a decirlo así. Pero sí, es diversa la posición y ahí interviene, al final de cuentas, esto no es solamente una ciencia, sino es un arte. Hay muchas experiencias de apicultores locales, villamontinos, que tienen ya mucha experiencia de práctica, en donde ellos ya tienen sus propios criterios de ubicación y de distribución, que obviamente lo hacen en función a la experiencia, a lo vivido, a lo trabajado y lo que es cómodo. Para mí me es cómodo hacer esa separación porque me permite trabajar, generar espacio entre las colmenas en donde yo puedo trabajar solamente con esta y lidiar una población a la vez. No sé si tienen alguna otra pregunta relacionada al apiario. Doctor, una pregunta. ¿En qué sitio está ubicado el apiario? ¿En qué zona más o menos? El que están ustedes observando está en el kilómetro 13, carretera a Yacuiba. Esa es una zona bastante interesante porque pueden observar, si pueden observar, bueno, aquí no van a poder ver la madera, pero es una zona en donde tiene no recuerdo el nombre científico de esta planta, pero lo conocen comúnmente como palo blanco o palo pino. Que, bueno, ese tipo de árbol tiene la oferta floral muy grande después de la época de lluvias. Estamos hablando de febrero, marzo, empieza a florecer y prácticamente se cubre. Y ese árbol está prácticamente presente en toda la zona pie de monte del municipio de Villamontes. Está en unas regiones más que en otras, pero está presente y tiene un tiempo de floración bastante interesante, un poco más de 2 meses. Y es quizás en donde yo tengo el apiario, es el más fuerte, ¿no? La flor más fuerte y aprovechable en esa época. Ahora, equipos de protección, ¿qué necesitamos? Al final de cuentas son especies salvajes y tienen métodos de defensa, es decir, ellos se defienden picándote. Si yo voy
sin las medidas de seguridad para purgar el apiario y en sí la colmena, sin duda esas abejitas se van a defender. Y no me va a gustar lo que van a hacer porque me van a picar muchas abejas. Una de repente puede ser doloroso, pero más de una, cientos pueden ser hasta peligrosos. Para eso yo necesito implementos de seguridad, trajes de seguridad para apicultores en este caso. Es diversa la oferta. Hay trajes completos, medios trajes, hay máscaras simples. Al final de cuentas hay una diversidad grande de equipos. Pero lo más recomendable para trabajar con abejas sean trajes completos, no medios trajes, porque hay medios trajes y que uno puede utilizarlos con algún otro tipo de overall, pero lo recomendable es que sean trajes completos, que te cubran desde los zapatos hasta arriba, hasta el gorro. ¿Okay? La tela, tiene que ser una tela en lo posible que no sea muy pesada ni te genere mucho calor, porque al final de cuentas el estrés calórico que vas a tener vos es bastante complicado. Que sea de un material que no genere una sudoración o calor excesivo, pero que sea lo suficientemente grueso para que evite el paso de los agujones de las abejas y te puedan picar. Normalmente y por naturaleza las abejas tienden a reaccionar menos ante colores claros. Es decir, si yo me pongo un traje negro, por decirle, o oscuro, esas abejas por naturaleza van a tender a atacar más esos colores. Eso está asociado por una cuestión natural, es decir, por los depredadores naturales de las abejas, de la miel de las abejas. Normalmente estos depredadores naturales tienen pelajes oscuros o negros, que son sus depredadores naturales. Ellas asocian eso al peligro y de cierta forma tienden a atacar más a ese tipo de colores. Por eso los trajes para apicultura siempre los van a encontrar en colores claros, en colores pasteles o blancos. Que lo recomendable es que sean de ese material y ese color, ¿ok? ¿Qué depredadores tienen las abejas? Disculpe. Uno de los, por ejemplo, he leído un artículo bastante interesante que habla de la abeja africana, que en términos generales es la más agresiva y tiende a atacar mucho más que su pares europea. Allá existen una especie imagino que deben ser de osos meleritos, que son osos que de forma natural atacan las colmenas, los nidos de forma en el ambiente y se aprovechan de eso. Por ejemplo, yo he tenido problemas en los apiarios por ataques hay un animalito, no recuerdo el nombre científico, pero normalmente le dicen bisón. Un bisón, es una especie de comadreja enana que ataca las colmenas, las hace caer y se come la miel. Los ositos meleritos también son complicados, atacan las colmenas y bueno, las comen, las depredan y las comen, ¿no? En esta región esos son los depredadores grandes que atacan más. No sé si han visto, seguramente que sí, hasta en dibujos animados han visto a los osos. Siempre se pone un oso comiendo una miel, incluso en la venta de miel, los frascos tienen forma de osos, ¿no ves? Los osos pardos. Generalmente ese tipo de mamíferos son los que depredan más. Aquí no hay osos en Sudamérica de esa naturaleza, por lo menos no en la región que tenemos donde hay mieles, pero ese tipo de animales son los depredadores naturales. Yo he tenido problemas con ese animalito, que lo conocen como bisón, que es una especie de comadreja muy, muy bajita, y con ositos veleritos, que esos son normales y se encuentran con eso, ¿no? Desde el punto de vista de depredador y saqueador son esos los principales. Ahora también existen saqueadores de insectos, es decir, otro tipo de insectos que intentan meterse dentro de la colmena y robar la miel. Bueno, pero eso ya es una medida de defensa que tienen las abejas. Los reconocen y bueno, impiden que entre y lo matan, ¿no?
bueno, estábamos en esto, los implementos de seguridad, el traje es fundamental. Sí, siempre tienen que intentar buscar trajes que sean completos, que vengan con guantes incluidos. Yo cometí el error de comprar trajes sin guantes y bueno, te pones un guante común normal y genera un espacio por donde se te entran las abejas y una vez puestas trabajando ya no puedes hacer nada, simplemente aguantar y seguir trabajando. En lo posible que sean trajes completos, que tengan guantes incluidos. Siempre la máscara tiene que tener una separación. Si es que no existiese esta separación, la abeja te puede picar el pómulo o el cuello a través de estos orificios. Siempre tiene que haber una especie de separación entre la red y tu piel. Si no existe esa separación, las abejas se van a sentar y te van a poder picar. Generalmente se usa un sombrero o alguna otra estructura que genere ese espacio en la careta, en la máscara. Los zapatos, obviamente tienen que ser zapatos cerrados, botas y de calibre grueso para que no te puedan picar. Y siempre no tiene que haber espacio o en las botas o en los guantes donde se puedan introducir las abejas. Bueno, esto es el traje de seguridad del apicultor. Ahora, ¿qué herramientas? Esto es para que te dé protección a vos como trabajador y como persona encargada de las abejas. Pero ese trabajador tiene que tener instrumentos de trabajo. ¿Pueden observar esa fotografía? ¿Alguna vez han visto un dispositivo así? Sí, doctor. Sí, ¿Qué es eso? Son el ahumador. Es un ahumador, es fundamental, es un equipo, y por eso lo pongo de primero, es la base de los apicultores, es decir, las abejas tienden a bajar su intensidad en el ataque o de cierta forma relajarse con el humo. ¿Por qué el humo? ¿Por qué creen que las abejas bajan su reacción negativa de atacar con el humo? Porque esas mismas abejitas que asocian también el color oscuro con depredadores, asocian el humo con incendios, es decir, al tener humo cerca de las abejas, ellas asocian en que hay un incendio y que no es importante en este momento defender la miel, sino consumir miel para poder enjambrar y moverse de ahí. Seguramente hay un incendio. Dentro de su entendimiento como especie, el humo tiene ese efecto, distrae a la abeja, ya no persigue al apicultor como peligro, sino al humo, como incendio, y bueno, se dedica a consumir abejas para un viaje posterior, para una enjambración posterior. Y este dispositivo es básicamente un humador que tiene un cuerpo térmico en donde tiene que tener una materia combustible, es decir, algo que se queme, tiene que tener una chispa de ignición y tiene que tener un fuelle que de cierta forma hace que entre aire. Más aire, al entrar más aire tiene más combustión y genera más humo. Normalmente, ¿qué usas de material? Yo tengo la experiencia de utilizar viruta de carpintería. Arde bastante bien y entre medio algunas láminas de cartón. Funcionan bastante bien y generan un humo, mejor dicho, bastante bueno. El apicultor también tiene que entender que hay particularmente a mí no me gusta mucho esa partecita porque al final de cuentas absorbes mucho humo. Cuando estás trabajando con las abejas, estás tirando humo y hasta cierto punto llega a molestar, ¿no? ¿Qué otro elemento necesitas? Una pinza palanca. Al final de cuentas, este instrumento es fundamental para poder mover los cuadros porque al final de cuentas tiene propóleo, está pegado con cera o con otro elemento ese bastidor, es decir, necesita cierto elemento que genere presión precisa y que pueda mover los cuadros y un instrumento de agarre. Aquí tenés la palanca y la pinza. Esta es la pinza que puede sacar el bastidor. Enseguida voy a mostrarles cómo funciona. Otro elemento que no puede faltar es el cepillo. Este cepillo tiene que ser de cerdas largas y frágiles. Al final de cuentas, este cepillo te ayuda para mover las abejas, o sacarlas de la caja, o sacarlas del marco, o sacarlas de tu traje, y en lo posible sin que la lastimen, ¿no?
Porque al final de cuentas el apicultor tiene que buscar eso. No matar ni lastimar a sus abejas porque son las que trabajan. Y un instrumento, un desoperculador, que normalmente yo utilizo un tenedor porque al final de cuentas es un instrumento especial y no siempre lo encontrás en el mercado, que es una especie de tenedor con muchas puntas que sirven para eso, para desopercular. ¿Se acuerdan que el opérculo era la capita de cera que tiene ya la celdilla con miel? Para poder cosecharla y sacarla necesitas sacar o destaparla de cierta forma. Eso se llama desopercular. Desoperculas ese marco para sacarlo a esto, que es una cosechadora, que sí, en cierta forma es una centrífuga, solo que adaptada a la utilización del apicultor, que es una centrífuga que por fuerza mecánica va a sacarla. Va a sacar la miel, es decir, ya meto el marco que no tiene opérculo y aquí hay una rotación permanente y va a ir saliendo la miel por fuerza, si ustedes quieren, de gravedad, porque al final de cuentas se genera ahí, no hay ni siquiera no hay una estructura que la aplaste o que la saque a la fuerza, sino por simple gravedad, que es el principio básico de una máquina de centrifugación. Ok, hemos hablado de la estructura de las abejas, su organización, hemos hablado de implementos que se necesita para que el apicultor genere esa actividad de manejo, y ahora vamos a hablar específicamente de la colmena. Aquí pueden observar en esta fotografía básicamente una colmena, una estructura básica de colmena. ¿Qué tenemos que entender? Que en esta colmena existen secciones, existen partes y secciones específicas. Las abejas no van a hacer lo mismo que hacen en esta alza que hacen en esta otra. Y eso es lo que ustedes van a entender en este momento. Por ejemplo, esta colmena, el primer cajón, vamos a decirlo así, la primera alza, que en realidad es la cámara, se lo conoce como cámara de cría, es decir, la abeja entra por acá y el primer cajón en donde van a estar es la cámara de cría. Aquí va a permanecer la abeja reina y aquí va a estar el nido, que es la sección más importante de la colmena, porque en el nido la abeja va a poner los huevos y van a haber crías. Es decir, aquí funciona acá. Las áreas posteriores, la una o dos o tres cajas, vamos, para que ustedes lo entiendan, lo voy a decir así, que se ponen ya son alzas melíferas, es decir, aquí funciona el nido y aquí van a ver ya los depósitos de miel, que es lo que el apicultor va buscando, siempre en un sentido ascendente. Siempre va a tener este crecimiento vertical, pero desde la base hacia arriba. ¿Ok? Ahora, lo que sucede en esta cámara de cría está descrito en este cuadro. Partamos diciendo que estas cámaras en su mayoría son estándares. Ahorita vamos a hablar de las clases de cajas que existen y las diferencias, pero son estándares. En esta caja, que es una caja Landstrom, existen dentro de esta primera alza y en todas una distribución de 10 marcos. Los marcos son los dispositivos móviles que tienen cuadros, marcos, bastidores, como ustedes quieran llamarlo o como ustedes lo conozcan, pero nosotros lo vamos a llamar marcos. Aquí va a existir el nido de la abeja. Si ustedes ven, es una vista desde arriba. Esta es una vista lateral y esta es una vista desde arriba, en donde este cuadro, este marco, esta alza, aquí seguramente está la piquera por donde entran las abejas, va a tener una secuencia. Normalmente las abejas tienden a hacer nidos de características cilíndricas, es decir, son ovoides redondos en el centro del marco. El centro está dedicado para las crías principalmente. La abeja reina va a poner sus crías acá, se va a generar las nuevas abejas.
los marcos que están más distribuidos o ubicados de repente a los extremos son los que los utilizan o para miel o para polen o para cualquier otro elemento nutricional, los que están en los extremos. Siempre se tiene que mantener esa estructura. Yo no puedo sacar un cuadro de miel y ponerlo en el medio del nido porque va a perturbar el funcionamiento de esa colmena y posiblemente va a promover o que se críe otra reina o que enjambre. Siempre tiene que tener esa estructura. La abeja reina va a empezar a poner huevos acá. Si ustedes se dan cuenta, la ubicación de la miel, si se dan cuenta, están en los extremos y en los extremos de las cajas principalmente. Ahí están las mieles. Doctor, cada caja más o menos tendría dos de miel, o sea, dos que se parecen. No. Esta es una colmena básica. Nosotros estamos simplemente hablando de la base, de donde está el nido. Aquí esta es la cámara de cría. Es el primer cajón, vamos a decirlo así para que me entiendan. El primer cajón es donde sucede esto. El resto de los cajones, 1, 2, los que vayan a poner, si son alzas completas, medias alzas, aquí ya es donde se pone la miel. Lo que aprovecha el apicultor. Aquí no, aquí seguramente va a haber miel, pero esa es una miel reservada para la comida de las abejas principalmente. El excedente de toda esa oferta, las abejas la van a subir al siguiente cajón. Es ahí donde nosotros vamos a aprovechar, vamos a sacar, vamos a hacer todo lo que el apicultor quiere. Pero ahorita estamos hablando simplemente de la cámara de cría, que es esta. Y esa es la forma en que la abeja va a poner los huevos. Normalmente los huevos en el centro va a estar, van a haber huevos, va a haber larvas, va a haber pupas, es decir, van a haber abejas en diferentes etapas de eclosión. No es que todas van a eclosionar juntas, sino va a ir eclosionando a medida van necesitando las abejas. Siempre en una colmena van a haber huevos, van a haber larvas, o van a haber pupas, o ya abejas recién nacidas. Y siempre van a tener esa estructura. En los extremos va a haber miel, o polen, o cualquier otro elemento nutricional necesario en la cámara de cría, ¿no? Perfecto. Ahora, cuando hablamos de tipos de colmenas, ¿a qué nos referimos? Las colmenas naturales, los que conocemos como nidos, que las abejas de forma natural encuentran o en la tierra, o en las piedras, o en los árboles, y aquí hacen su estructura. De forma natural, ese es el nido de las abejas. Obviamente que si el ser humano quiere aprovechar esto, va a tener que destrozarlo, romperlo, deshacer su hábitat de las abejas, y bueno, y aprovechar la miel, y ya seguramente más no va a servir como nido, las abejas se van a ir. Pero también hay otro tipo de colmenas que son las colmenas racionales, las que fueron diseñadas específicamente para que el aprovechamiento de esas abejas sean funcionales, sea fácil y más permanente en el tiempo, que se las puedan manejar de cierta forma, aprovechar más eficientemente sin necesidad de destruir su hábitat y que estas abejitas tengan que irse. Bueno, aquí les pongo unos elementos de pro y contra que básicamente nos vamos a centrar en las colmenas racionales de tipo de utilización sostenible, ¿no? Por ejemplo, estas son colmenas de naturaleza fija, que son quizás las etapas primarias de la apicultura, eran colmenas de esta naturaleza, que son colmenas móviles, si bien se las podía mover de un lugar a otro, pero el manejo en sí es bastante dificultoso, son prácticamente como estas, es decir, para poder aprovecharla tenías que deshacerlas prácticamente, porque aquí adentro las abejas comienzan a construir como ellas consideren correcto, es decir, no tienen una estructura, no tienen elementos móviles dentro que te permitan, es decir, vos no guías a las abejas para la construcción de eso, sino ellas comienzan a construir al libre albedrío. No funciona no es igual que las colmenas de tipo técnica y que han de cierta forma revolucionado el mundo de la apicultura con la aparición de este tipo de estructura. Ahora, ¿se acuerdan de este apellido, Landstrom?
Les comenté la pasada clase que tocamos el tema de apicultura. Un religioso americano de nombre Lorenzo Lantron prácticamente revolucionó el mundo de la apicultura con el invento de esto, de las cajas Lantron, y su principal invento, el cuadro móvil que hay acá. Estos son los cuadros, los bastidores, esos son los cuadros. Él diseñó este modelo de colmena en donde estos cuadros se pueden mover estos cuadros internos. No me refiero a la caja, sino a los cuadros de madera que son móviles. Él entendió que las abejas, cuando tienen una separación no mayor a 9 milímetros entre cuadro y cuadro, no comienzan a labrar celdas. Si es menor a eso, las sellan. Y si es mayor a eso, comienzan a hacer, a tejer colmenas ahí. Entendió eso, lo encontró y logró diseñar ese elemento. Estas son las colmenas Lantron, que son básicamente el esquema básico, son cajones del mismo diámetro, sea la cámara de cría o las alzas meleras. Por ejemplo, aquí en esta imagen yo puedo observar que este es una colmena bastante grande porque tiene 2 cámaras de cría. Una rejilla separadora o una excluidora de reinas, es decir, esto evita que la reina salga de su nido a poner huevos acá, dedicando esta alza netamente a la producción de miel. Aquí no voy a encontrar huevos porque hay una rejilla excluidora, no deja pasar a la abeja reina acá, arriba, sino se dedica aquí a hacer el núcleo y que tiene un importante tamaño. Normalmente se las hace en lugares donde hay una gran oferta de flor, pero es corta, donde pueden tener la capacidad de llenar quizás un alza. Bueno, eso fue el gran aporte de este señor del cura Lantron, que prácticamente con su invento revolucionó el mundo de la apicultura y dio origen a la apicultura actual. Ahora existen otras variantes de modelos y formas de colmenas, pero no son básicamente las mismas, con algunos cambios en cuanto a tamaño, forma, pero siguen siendo utilizan el mismo principio que este señor encontró en la forma y el invento fundamental de los cuadros móviles. Este tipo de cajas es otro tipo de cajas que se utilizan, en donde tenés una cámara de cría. Perdón, antes que pase de esto, vuelvo. Lo importante de esto es que tiene medidas homogenizadas, es decir, son universales. Ya este tipo y modelo de caja tendrían que ser o tienen que tener la misma medida las que se utilizan aquí en Bolivia o las que se utilizan en la China. Es decir, hay una estandarización en cuanto a tamaño y dimensiones. Así el material apícola que puedas comprar o el material de las colmenas, de las cajas, van a ser idénticos o tendrían que ser. Sucede algunas variantes que he visto y me ha pasado en que algunos fabricantes, por ejemplo, carpinteros, generan algunos cambios en medidas o tamaños y que bueno, eso perjudica, pero es importante que ustedes entiendan que existe un estándar de fabricación en cuanto a medidas y formas. Este otro tipo de colmenas, las Dagans, que al final de cuentas son las mismas colmenas, solo que en vez de tener un alza completa, es decir, un alza melífera grande, tienen dos alzas chiquitas. Se dan cuenta, una cámara de cría, cámara de cría normal, estándar, pero tiene 2 alzas melíferas. Aquí ya no tiene una rejilla excluidora porque la abeja reina, al ser dos cámaras chicas, no se le hace atractivo poner huevos ahí porque son de tamaño que no les agrada a las abejas para poner huevos. Ellas se mantienen en su cámara de cría base y se dedican a estas, aquí las conocemos como medias alzas, una alza completa y medias alzas. Y al final de cuentas siguen siendo cuadros móviles, pero de tamaño más reducido, ¿no? Normalmente a mí me gusta poner una alza entera y una media alza cuando es mucha la oferta floral y las abejas tienen capacidad de poder almacenar. Perfecto. Y bueno, este otro tipo de colmenas que son las Osman, que al final de cuentas son un híbrido de las otras, usan la colmena Lantron y
la media alza del otro modelo, que al final de cuentas es un híbrido que sale. Todos los modelos de colmenas, si ustedes se dan cuenta, establecen el mismo principio que la Lastron. Básicamente son lo mismo, simplemente con algunas variaciones de tamaños y medidas. ¿Ok? Básicamente este tipo de colmenas con el aporte de los cuadros móviles es el que ha dado origen a la apicultura actual, la apicultura moderna. Y al final de cuentas, este otro tipo de colmenas, las Layen, son colmenas ya no de crecimiento vertical, sino crecen de forma horizontal. Son cajas grandes en donde la abeja hace su nido, la abeja reina hace su nido ahí y van creciendo a los lados los depósitos de miel. Esta no es muy utilizada para el apicultor común, sino para el apicultor que entiende a las abejas como especies polinizadoras, es decir, que son colmenas que van a ser movidas a diferentes cultivos agrícolas, vamos a decirlo así, en donde persiguen de cierta forma la producción de miel, pero para ellos más importante es la capacidad de polinización para cierto tipo de verduras o cierto tipo de tubérculos que son más importantes en ese caso, ¿no? La diferencia de este tipo de modelos es que son horizontales, es decir, crece en forma horizontal y ya no vertical. Aquí les dejo una tabla con las características para que tengan ustedes en cuenta las medidas que varían de un modelo a otro, que son básicamente eso, en cuanto a dimensión, y que son estándares de utilización. La gran mayoría de las colmenas que se utilizan en América, vamos a decirlo así, son Lastron, que al final de cuentas son las de más importancia para nosotros, ¿no? Ahora, este es un esquema final que les muestra ya el ensamblado de cada una de esa estructura de colmena. Enseguida vamos a ir a ver cada una de ellas, pero déjenme describirle de forma rápida los componentes que tiene que tener la colmena. Tiene que tener una base fundamental de madera, que es el piso de la colmena. Tiene que tener una cámara de cría, una caja de cámara de cría. Tiene que tener una rejilla excluidora, que es una rejilla o plástica o metálica que impide que la abeja reina suba arriba a poner huevos, es decir, es de diámetro en que solo pueden pasar abejas obreras, nada más, no la reina. Eso impide que ponga cría arriba. Y aquí solamente se dedican a acumular miel. Estas son ya alzas melíferas. Aquí ya se va a guardar la miel, que es lo que va a aprovechar el apicultor. Al final de eso tiene que tener una entretapa y una tapa. Ahora vamos a tocar cada una de esas. Al final de cuentas, esta estructura de colmena responde a principios físicos naturales para la especie. Dentro de esta colmena, todos los espacios que se generan entre marco móvil y marco móvil, entre piso, entre alza y piso, entre techo y contratecho o tapa, establecen esa medida, 9 milímetros. Si el espacio dentro de la colmena es menor a 9 milímetros, la abeja lo que va a hacer es sellarlo, cerrarlo totalmente. Si es mayor a 9 milímetros, lo que va a hacer es un espacio suficiente donde la abeja va a hacer panales. Y eso te dificultaría mucho el trabajo que va a haber en la colmena. Por eso los espacios que hay siempre van a ser de 9 milímetros. Ese es un principio básico de espacio abeja, ¿no? Esta estructura tiene que tener la capacidad de regular la temperatura. Es lo que hacen las abejas. Tienen que tener la capacidad de mantener cierta temperatura elevada o bajarla cuando hace falta, o humedizar, o niveles de humedad. Cuando hay mucha sequedad, las abejas meten humedad o sacan humedad. Es decir, tienen que tener la capacidad de poder controlar la temperatura y otras variables interesantes que la abeja tiene que controlar en su colmena. Esos son los principios físicos importantes que deben conocer y lo que sucede en la colmena, ¿no? Por ejemplo,
¿Pueden observar esa fotografía? Sí, doctor. El apicultor tiene una especie de pipa, que al final de cuentas no es una pipa, es una forma de generar humo. Seguramente estas abejas tienen mucho manejo, ya de cierta forma toleran más la presencia del apicultor y en donde él no necesita un traje de protección o no tiene niveles de agresividad muy elevados. Por eso es que los puede manejar así. Al final de cuentas, y en la temporada del mes en que está, seguramente hace frío y de cierta forma las abejas bajan su intensidad. Si ustedes se dan cuenta, ahí es una especie de lámina plástica entre el alza melífera y la tapa. Eso se lo hace para que esto genere, conserve mejor la temperatura. Seguramente es un clima frío en donde se necesita conservar más la temperatura dentro de la colmena. Se le ayuda a la abeja, es decir, este dispositivo te permite hacer esas intervenciones para darle mejor confort a la colmena. Y en esta otra, por si se dan cuenta, miren, está una detrás de otra, en donde hay una gran cantidad de abejas fuera de la colmena, haciendo una especie de barba. Esto la abeja hace cuando hay mucha temperatura dentro de la colmena, sale a disipar calor y a refrescarse y es bastante normal cuando hay una población bastante elevada, es una época de mucho trabajo donde hay mucha flor, las abejas tienden a hacer esto para regularse. No es que están enjambrando, no van a enjambrar, simplemente es que están disipando calor de la colmena. Aquí lo que les mostraba, miren, esto es un nido y un nido bastante malo. Un nido donde la abeja reina tendría que poner sus huevos, aquí va a tener huevos, larvas, pero si se dan cuenta está con hongos. Es decir, que esa colmena tenía mucha retención de humedad y genera la presencia de hongos. Al tener mucha presencia, de repente en techo roto o en una posición donde recibe mucha humedad, ese no es un hábitat propicio para la abeja y se va a ir, porque tiene muchos niveles de humedad. Aquí se dan cuenta donde usa la pinza tenaza, como la sostiene, que este es el marco móvil, que esto es lo que hizo posible la apicultura como la conocemos ahora. Es un marco móvil, es decir, tiene la capacidad de mover esos marcos y poder observar cómo está funcionando su nido, cómo está la miel y cómo lo están haciendo. ¿Ok? ¿Cómo afecta la lluvia al apiario, doctor? La lluvia, al final de cuentas, estos habitáculos tienen un techo, una tapa, que eso tendría que evitar. El agua no es buena para la colmena en sí. Si se das cuenta, las abejas hacen su nido en lugares protegidos del agua, del sol directo y del agua. Al tener mayor niveles de humedad, si se moja la colmena, pues va a pasar esto. Humedad va a generar la presencia de hongos o bacterias y eso es de forma natural la abeja va a entender que ese no es un buen lugar para hacer su nido y se va a ir, se va a mover. Enseguida vamos a tocar parte por parte. Comienzo a explicarles por el soporte, es decir, el soporte de la colmena. No es bueno que la colmena esté apoyada directamente al suelo. Tiene que haber una separación entre el suelo y la colmena, la cámara de cría. Si se dan cuenta, todas estas están con cámara de cría nada más. Seguramente es un apiario nuevo en donde no han entrado en producción y que no tiene la alza melífera todavía o es fuera de temporada. Tiene que tener una separación del suelo y la cámara de cría. ¿Por qué? Porque mientras más cerca estés al suelo, va a haber mayores niveles de humedad. Va a estar si ustedes quieren, desprotegida para que haya invasiones de hormigas, por ejemplo, que son otro problema grande que tienen las abejas, las hormigas, que tienden a saquear y comerse la miel. Tiene que haber una separación y que sea una separación térmica para la humedad y para la temperatura. Normalmente yo utilizo este tipo de dispositivos que son mesitas que te soporten o algunos troncos, dispositivos que te permiten elevarla del suelo. Es importante que estas mesitas o troncos o cualquier otro dispositivo sean firmes, muy firmes. Al final de cuentas la cámara de cría con el alza melífera va a ser muy pesada, tranquilamente van a llegar los 30, 40 kilos.
tiene que tener la capacidad de soportar eso. No puede ser endeble ni algún material que se pueda romper, ¿ok? Partimos de ese, el soporte en donde va a estar la colmena. El piso, que es este piso. Si se dan cuenta, toda la estructura de las colmenas es de naturaleza móvil, se puede cambiar todo, se puede mover todo, y eso es fundamental porque te permite hacer un manejo. El piso, bueno, el material utilizado por excelencia es la madera, pero existe una utilización ahora de elementos plásticos, de pisos y colmenas plásticas, pero bueno, en nuestro medio, en nuestro caso, lo importante y lo que se utiliza es la madera, ¿no? Una madera buena, que no se corroa, que sea de buena madera y que permanezca mucho tiempo utilizable, ¿no? Y que no permita la presencia de polilla o cualquier otro elemento que se alimente de la madera, ¿no? El piso básicamente es la estructura que va a soportar la colmena. Dentro de ese piso tiene que tener una especie de entrada, que generalmente es la base de la colmena. Si se dan cuenta, esta es la rampa donde despegan y aterrizan las abejas, y aquí hay un espacio. Ese espacio se lo tapa o se lo denomina piquera, que es el lugar por donde las abejas entran a la colmena. Aquí está su piso, su rampa de aterrizaje, y entran por acá. Cuando es temporada, qué sé yo, de mucho trabajo, hay mucha flor, el clima es benigno, esta piquera es bastante amplia. Pero cuando hace frío, cuando no salen muchas abejas, la piquera tiene que tener la capacidad de reducirle el ingreso. Al final de cuentas, es un elemento que pierde calor o entra frío. Tiene que tener esa función de la piquera, básicamente, ¿no? Aquí pueden observar una piquera, cómo entran y salen las abejas por la base, por el piso, y la primera alza o cámara de cría. Aquí pueden observar la cámara de cría, que es el primer cajón en donde están, y los cuadros móviles. Estos son cuadros vacíos, no tienen todavía cera estampada puesta, pero enseguida les voy a mostrar cómo se la pone, pero son esos los cuadros. No, de forma estándar entran 10 cuadros por cajón, 10 cuadros. En la cámara de cría, 10 en la alza melífera y 10 arriba. Aquí pueden observar, esta es una cámara de cría vacía, sin ser estampada, cuadros móviles, se mueve en el sentido que usted lo busque, y son estos los cuadros, ¿ves? Aquí ya está una cámara de cría establecida y hecha, en donde tiene una población bastante buena de abejas, y donde la abeja va a hacer su núcleo acá, va a hacer su nido acá. Principalmente ella va a salir de acá, va a poner acá, pone huevos, y los que están en los extremos normalmente las guardan para miel, polen o cualquier otra cosa de alimentación, para la alimentación de esas crías. Así, en ese sentido va a ser el nido. Principalmente en los del medio va a poner, ahí va a estar el nido de la abeja reina. Y va a poner en esa secuencia. A diferencia del cuadro que les mostré, por ejemplo, aquí, esto es un cuadro malísimo, feo, lleno de hongos, que no es bueno. A diferencia de este, que aquí ya es un cuadro de cámara de cría vigoroso, fuerte, si se dan cuenta, y es una hembra muy buena porque no deja muchos espacios entre ellos, pone huevos por todas partes, y todas son, mira, ya o abejas naciendo, recién nacidas, o por nacer. Aquí ya nacieron, obviamente, pero está una hembra hermosa, mire, no ha dejado espacio, todos están con cría. Alrededor de esto pone o miel o pone polen, que es el alimento de esto, pero esto es lo ideal. Mire, por ejemplo, aquí hay polen y aquí hay miel. Es una hembra muy buena porque tiene un patrón de puesta muy bueno. Aquí puedes darte cuenta si es una hembra buena, si es una reina de repente que ya es vieja y que toca cambiarla porque te deja lugares donde no pone huevos o es muy irregular la puesta. Ahí te das cuenta que
bueno, necesitas cambiar reina o no. Saliendo de la cámara de cría y del marco de la cámara de cría, nos vamos a la rejilla excluidora, que al final de cuentas es una rejilla que va entre la cámara de cría y la primera alza de miel. Esto es para evitar que la abeja suba y haga esta postura también en el alza de arriba. No, esto la limita, no puede subir y bueno, hace su nido solo abajo, dejando la alza melífera solo para miel. Esa es una rejilla excluidora. Normalmente son de metal, pero hay ya materiales plásticos que se utilizan, ¿no? Bueno, y esta ya es la alza de miel. Ya es el segundo cajón o el tercer, cuarto o los que sean que van por encima, ¿ok? Es donde la abeja ya no va la abeja reina, sino van las abejas a poner, bueno, a guardar la miel y que se guarden ahí, ¿no? La alza de miel, la entretapa, que es un elemento que está entre la tapa y la última alza de miel. Esta entretapa se la pone para que genere una especie de burbuja de aire entre la tapa y la y el alza de miel. Esto para evitar que haya mucha calor o mucha humedad. Normalmente las entretapas aquí tienen un orificio que es móvil. Tiene una tapa y se mueve. Cuando hay muchos niveles de humedad, se abre esto para que la humedad se disperse en la tapa y se elimine, ¿no? O cuando hace mucho frío, se cierra la entretapa, se cierra el orificio en la entretapa y conserva mejor el calor. Y esta es la tapa. Si se dan cuenta, esta es una entretapa. Esta es la tapa, que tiene que ser también de madera, sólida, fuerte. Y normalmente viene cubierta con una lámina metálica de zinc, para evitar que le entre humedad, le entre la lluvia. De cierta forma dispersa el calor, evita que se caliente tanto porque tiene un color claro que refleja los rayos del sol, que es la última estructura que se pone. Los marcos tan importantes que son los que van en la cámara de cría o la alza melífera. Este es un marco vacío, con las 4 hebras de hilo metálico que viene, y ya este es un cuadro con cera estampada. Esta cera estampada uno la compra. Si se dan cuenta es el patrón de puesta, es decir, vos le pones esta que también es de cera de abeja, le pones esto y ya prácticamente le estás diciendo a las abejas dónde hacer las celillas y cómo hacerlas. Prácticamente le estás dando la plantilla. La abeja va a empezar a elaborar las celillas a partir de esto. Y van a poner como el apicultor quiere que las ponga. No van a empezar a hacer por aquí, no. Ya tienen su patrón de puesta y van a seguir haciéndola igual. Así, bueno, ¿cómo se las coloca? Estas láminas vienen y con una pequeña corriente eléctrica que va en las hebras metálicas, se calientan y se funden con la cera estampada. Es bastante simple la colocación, ¿no? Y ahí pueden observar, es decir, de esto pasan ya a esta cera labrada, le aumentan la altura y ya prácticamente son celdas susceptibles a llenarlas de miel ya. Y básicamente esa es la estructura que vimos. El soporte, el piso, la piquera, la cámara de cría, la rejilla excluidora, el alza melífera o la media alza, dependiendo de qué es lo que quieren utilizar, la entretapa y la tapa. Bueno, compañeros, con eso llegamos al fin de la clase de hoy. Está bien, doctor. Si existiese una pregunta, este es el momento. Si no existiese ninguna pregunta, bueno, compañeros, programamos la siguiente clase. La siguiente clase ya le voy a dejar el primer trabajo práctico y vamos a intentar establecer la primera fecha de la clase práctica. Lo vamos a tocar bueno, la clase que viene, ¿no? Con relación a la retroalimentación de esta unidad, va a quedar habilitada en un ratito la subo al sistema, van a poder verla y mañana ya queda este video por si los compañeros que no han podido conectarse pueden conectarlo con el link de contacto que le voy a dejar también en la plataforma virtual, ¿ok? Si no hay más preguntas, pues bueno, fue un placer, jóvenes, bonita semana y nos vemos el próximo martes. Está bien, doctor, gracias, se cuida.
Doctor, buenas noches. Una consulta, ¿se puede? Sí, claro, te escucho. He visto sobre los panales que le agregan, le ponen electricidad. ¿Para qué sería eso? Disculpe. ¿Estoy compartiendo pantalla o no? ¿Me confirman, por favor? No, doctor. ¿Ahora? Sí, ya, doctor. Ah, perfecto. Es para esto, al final de cuentas son los cuadros móviles, si ustedes quieren. Aquí, en estos cuadros móviles, lo que hace uno es poner esta cera estampada. Esta cera estampada ya viene de fábrica, uno la compra en cajas, vamos. Están alrededor entre 8 bolivianos a 12 bolivianos, dependiendo de la época y a quién le compra. Ya son cuadros que vienen con un tamaño estándar. Uno necesita que poner esta cera estampada, pero que se funda con el metal, con este metal, es decir, que se ponga y la sostenga, no se esté cayendo. Para eso es que se utiliza una batería o cualquier otro elemento que tire 12 voltios, en donde hagas un polo negativo y otro positivo y que pase una corriente eléctrica en el alambre y eso va a generar calor, es decir, se va a generar que se caliente. Va a tener cierta temperatura y la cera estampada es bastante, a baja temperatura se funde. Lo que va a suceder es que estos alambres metálicos se van a incrustar en la cera estampada y la van a hacer fija y la van a tener ahí y va a quedar así. Ya no se va a, puedes volcar, mover el bastidor, el cuadro y no se cae. Y eso ya es el patrón de puesta para ella. Para ahí se le pone electricidad, pero es una electricidad baja de 12 voltios, no, o incluso puedes hacerte equipitos o cargadores que bajen esa, la puedes conectar a una toma, una corriente de 220 de cualquier casa o cualquier lugar y eso va a hacer que reduzca la temperatura a 12 voltios y la vas a poder fundir. Normalmente yo lo hago con una batería de motocicleta, básicamente es lo mismo, le pones un polo negativo y uno positivo y eso va a hacer que se caliente el, 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 el alambre y pues se funda. Obviamente que son segundos, no es mucho rato, porque si no se calienta tanto que se pasa la cera y la pasa. Es bastante poco tiempo que la pones, llega a cierta temperatura y se funde. No sé si eso responde a tu pregunta. Ok, imagino que sí. Y bueno, si no existiese otra pregunta, nos vemos el martes entonces. Muchas gracias, doctor. Bye.